El más cariñoso saludo de bienvenida para todos en este programa que tenemos cada semana y que le hemos colocado por título Hablemos. Buscamos un tema que sea de interés, de pertinencia, de actualidad para la vida de nosotros como hombres y mujeres de fe, que aprendemos a reconocer en la historia la acción de Dios en nuestra vida. Recientemente celebramos el 13 de mayo y todos conocimos la famosa canción El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, a coba diría, Ave, Ave, Ave María. No se los canto porque si los canto apago la sintonía del programa, pero ese es más o menos el texto de la letra de la canción que de niños aprendimos. Pero más allá detrás de esto, a 102 años de las primeras apariciones de la Virgen, a 3 pastorcitos en el extremo más occidental de Europa, en Fátima, Portugal, hay un mensaje que ha marcado no solamente el siglo XX, sino que vamos a reconocer en palabras del prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, en el año 2000 afirmaba, al revelar el tercer secreto de Fátima, afirmaba que estos acontecimientos no solamente marcaron el siglo XX, sino que marcan el siglo XXI y que las visiones que tuvo Sor Lucía dos Santos, la única vidente que quedó viva hasta el siglo XXI, concretamente muere en febrero de 2005, 2 meses antes de Juan Pablo II, ella afirmará que, o dirá Joseph Ratzinger, que es una mirada condensada de las profecías que tuvo la hermana Lucía, hermana Carmelita, allá en Portugal, y que se sigue aplicando en nuestro siglo XXI. Pues bien, para hablar de Fátima, para hablar de las profecías, para hablar sobre todo ese tercer secreto que ha generado tantas interpretaciones, a veces catastróficas, a veces esperanzadoras y en todo caso siempre muy polémicas, nos reunimos para estar y compartir este programa con ustedes. Nos acompaña, como lo viene haciendo ya desde hace varios programas, Sara Gavidia, a quien le damos la bienvenida. Sarita, un gusto poder estar contigo en este programa Hablemos. Muchas gracias, Padre, muy contenta de estar con ustedes y también le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Padre, muy a propósito, perdón, este tema me interesa mucho porque a veces ha tenido de pronto una connotación, como usted lo mencionaba anteriormente, muy catastrófica y uno ha tenido como un temor a ese tercer secreto. De hecho, de niña yo escuchaba que cuando revelaran el tercer secreto, antes del 2000, iba a acabarse el mundo, cosas por el estilo, también como muy a propósito del tema de cambio de siglo. Visiones un poquito apocalípticas o lo que se ha conocido en la historia de la Iglesia como milenaristas, que es hablar del final de los tiempos, una mirada, en la teología se le llama escatológica, como el final de la historia, hablar de las postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo. Y en todo caso hay algo de verdad en el sentido de que, por ejemplo, Juan Pablo II en su momento, y el cardenal Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, también cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, afirmaba que los acontecimientos del secreto de Fátima, dividido en 3 partes, otros hablan de 3 secretos, tienen que ver con la fe, con la vida cristiana y con el destino de la humanidad, con el destino de la humanidad. Pero vamos a entrar en contexto y queremos presentarles un primer informe donde se ha estudiado y se ha documentado un poco el contexto de estas apariciones en Fátima. Vamos a verlo. En este apartado lugar de Portugal no hay playa, ni montaña, ni espectáculos. Sin embargo, millones de personas de todos los países acuden aquí cada año. ¿Por qué? ¿Qué les atrae? Afirman que la Madre de Dios, la Virgen María, se apareció a unos pastorcillos y que les reveló unas profecías y un secreto del que podría depender el futuro de la humanidad. Todo empezó en 1917,
cuando unos niños pobres y analfabetos dijeron haber visto a la Santísima Virgen. Los tres eran pastores. Lucía tenía apenas 10 años y sus primos Francisco y Jacinta 9 y 7. Según contaría Lucía en sus memorias, un ángel se les había aparecido ya un año antes, en 1916, por 3 veces. El ángel en su primera aparición les invitó a pedir perdón por los que no creen y no aman a Dios. Después les pidió sacrificios para reparar por los pecados del mundo y atraer la paz. En la tercera y última aparición, el ángel les da la comunión con estas palabras: Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Profundamente removidos, los niños obedecen al ángel, rezarán el rosario y se sacrificarán por los pecadores. Pero hacen vida normal, juegan y pastorean su rebaño. Un día vieron, según su propio relato, una luz como de un relámpago y cerca de una encina, una señora vestida de blanco más brillante que el sol. Les dijo que venía del cielo y les pidió volver al mismo lugar 6 meses seguidos el día 13. Aquel era el 13 de mayo de 1917. A propósito de las imágenes que acabamos de ver, padre, quisiera preguntarle por qué Fátima y por qué la Virgen elegiría a 3 niños. Todo en Fátima tiene un mensaje. A ver, lo primero es decir que la Virgen sucesivamente en distintos momentos de la historia y en distintos lugares del planeta ha enviado mensajes a través de videntes, se ha aparecido, se ha manifestado, y la Iglesia, cuando ha reconocido un mensaje, fundamentalmente uno reconoce el origen sobrenatural del mensaje. No es una ficción, no es una experiencia psicológica subjetiva de una persona que se deja impresionar o una persona que alucina. Y lo segundo, la Virgen nos quiere advertir como buena madre exactamente lo que vemos en el plano humano de una mamá que te advierte del peligro, que te señala qué amistades te convienen, que te invita a la corrección y al cambio de la vida. Exactamente nuestra Madre del Cielo se ha aparecido en momentos históricos para iluminar la historia de salvación en pueblos, en culturas y en momentos de la historia. Ubicamos Fátima, que es el extremo, está en Portugal, el extremo más occidental de Europa, un pueblo curiosamente comunista, y por comunista, por ideología comunista, ateo, de alguna manera era el anticipo, la antesala de lo que se vendría con la revolución bolchevique, con la caída del zarismo, con la revolución comunista y con toda esa ideología que Rusia en su momento propagaría. Lo segundo, hay un contexto histórico muy determinado, que es el de la Primera Guerra Mundial, la violencia, la injusticia, el dolor que hubo en esta Primera Guerra Mundial, que terminaría en 1918, y el anuncio de que podían venir otros eventos dolorosos para la humanidad si no hay conversión. Entonces siempre un mensaje de la Virgen María hay que contextualizarlo en el momento histórico. Por ejemplo, Guadalupe, 1531, por ejemplo, Lourdes, 1858, por ejemplo, Fátima, 1917, y hay que contextualizarlo a quién se dirige. Ahora, tú me preguntas por qué los niños. Un niño es por excelencia el destinatario del reino de los cielos, y Jesús nos invita a hacernos como niños, a tener corazón de niño, un corazón inocente, un corazón desprevenido, un corazón sin malicia, un corazón que no guarda rencores, un corazón que es capaz de sorprenderse frente a las narrativas, por ejemplo, religiosas. Cuando hoy el racionalismo ahoga la experiencia de fe y nos dice, si esto no pasa por el tamiz de mi razón, no existe. El niño es por excelencia el abierto a la trascendencia, el abierto al misterio,
y yo creo que aquí hay un sentido profundo. Bernardita Subirú estaba muy jovencita. San Juan Dieguito no estaba tan joven en el caso de Guadalupe, pero tenía la inocencia de un niño, según nos recuerda el relato del Micalmo Pou, el relato indígena que data precisamente del siglo XVI en Guadalupe, México. De manera que esto tiene todo su razón de ser. Sí, padre. Muy importante lo que usted me acaba de decir, me aclara muy bien y me confirma que la Santísima Virgen escoge, como diríamos, los más pequeños, no personas de gran reconocimiento ni de gran intelecto, sino por el contrario se vale de pastorcitos, de Bernardita y de una indígena, como usted lo acaba de decir, que no tenía mucho conocimiento, pero tenía esa limpieza y transparencia de corazón. Y recordamos a San Pablo que dice, la ciencia hincha. O sea, cuando uno tiene un poquito de inteligencia, de racionalidad, a veces tiende a volverse soberbio, inflado, a sentirse superior, y es la gran lucha que ha habido, por ejemplo, entre los místicos y a veces los teólogos racionalistas dentro de la misma iglesia, cuando ellos hablan, unos desde el discurso de la razón y otros desde la experiencia transformante del amor de Dios que toca sus vidas. Entonces un niño por excelencia es el que es capaz de ser permeado. Esto es muy interesante, pero creo que valdría la pena, y enseguida les vamos a dar las saludos a ustedes, amigos que nos escriben en Facebook y en YouTube, Padre Carlos Yepes, les vamos a dar enseguida el reconocimiento a los mensajes que nos envían, pero quisiéramos adentrarnos en materia y mirar el mensaje del primero y segundo secreto de Fátima, o dicho de otra manera, la primera y segunda parte del gran mensaje de Fátima, no solamente para la Iglesia, sino para la humanidad. Vamos a verlo. Lucía en sus memorias la describió así. Vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. A la vista de esto, se me debió escapar el ay que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Mucha gente, incluso algunos que son muy religiosos, creen que el infierno no existe o que no es un peligro para nosotros. Y eso, por supuesto, no es lo que enseña la Iglesia. Hay infierno y todos podríamos estar en peligro de acabar allí. Los niños han visto la primera parte del secreto. Impresionados por la terrible visión, levantan la vista hacia la Virgen, que les dice: Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Bueno, mirábamos recreadas en imágenes en una buena síntesis el mensaje de la primera y segunda parte del gran secreto de Fátima. Retomando un poco su mensaje, nos habla de esa visión del infierno, ese mar de fuego que alcanzó a ver la vidente Sor Lucía dos Santos. Recuérdese que sus primos Jacinta y Francisco Marto habían muerto de niños y ella fue la única que pervivió por casi 98 años, le faltó un mes para llegar a esta edad y moriría 2 meses antes que Juan Pablo II en 2005.
Para 1941, la vidente, la hermana Lucía, había revelado la primera y segunda parte del secreto, y en esta nos hace una constatación, la primera parte del secreto: hay un infierno, hay una realidad de castigo y de perdición eterna para el hombre, para la mujer que vive de espaldas a Dios, que de alguna manera tiene una situación de inconversión, de no conversión de su vida. Hoy al discurso del hombre de la posmodernidad, este tipo de mensajes suenan apocalípticos y a veces odiosos, suenan odiosos porque no quisiéramos de que nos hablen de nada que aparentemente limite nuestra libertad o nos hable de castigo. Y es que en el fondo el gran discurso del Evangelio de la Misericordia, pero también el gran discurso del Evangelio y de la tradición bíblica es la justicia de Dios. Primero está la misericordia y la recibirá todo hombre que quiera acogerse a ella, pero está también la justicia de Dios cuando un ser humano encerrado en su corazón es incapaz de abrirse al don de Dios. No es que Dios condene a nadie, Él mismo se está aniquilando, se está condenando, se está autoprivando de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo. Nos habla el infierno. Dice el cardenal Ratzinger que las profecías se sirven de la psicología del vidente y que probablemente una niña pastorcita, campesina de un país pobre, Portugal, tal vez las imágenes que tenía de su infancia, de esto se sirve el Señor para comunicar un mensaje a la humanidad que en el fondo no es ni mucho menos la catástrofe, no es la destrucción, la aniquilación del mundo, sino que apunta fundamentalmente a sembrar fe, esperanza y caridad en aquellos destinatarios del mensaje a través de un vidente. Luego vendrá la segunda parte del secreto del mensaje de Fátima, que es una invitación a la conversión, una invitación a la penitencia personal, a no vivir en el mundo simplemente muy vivos para la mundanidad y muy muertos para la espiritualidad, muy vivos para el mundo y el pecado y muy muertos para Dios, su amor y la oferta de salvación que Él nos presenta. Y habla de un camino muy bonito: consagrarnos al corazón inmaculado, el corazón sin mancha de la Virgen Santísima. Nos habla de que si el ser humano cambia su comportamiento y aprende a valorar a la Santísima Virgen María con la oración y recomienda el rosario, con la penitencia personal, con la mortificación en reparación por los pecados de otros, habrá un cambio en el mundo. Pero que si esto no ocurre, anuncia una segunda guerra en el mundo, más grande que la primera que estaba finalizando, y que de alguna manera esa Segunda Guerra Mundial da un momento histórico de cumplimiento bajo el pontificado de Pío XI. También nos habla de una gran nación para la época, Rusia, que era un referente para el mundo en Asia y en la Europa oriental. Y dice que si el mundo no cambia, Rusia bajo un régimen por ideología ateo, el comunismo, esparcirá sus errores, sus persecuciones, sus ataques contra la iglesia, contra los creyentes, dentro de su búsqueda de imponer una hegemonía ideológica y política comunista, que repetimos por ideario es ateo. Dios no tiene cabida dentro del ideario comunista. Esto nos pone a nosotros a pensar y nos damos cuenta que tanto la primera como la segunda parte del secreto de Fátima de alguna manera se han cumplido en el siglo XX y fue una realidad. Luego vendrá el tercer secreto de Fátima, o la tercera parte del gran secreto de Fátima, que Sor Lucía decía antes de 1960 no debe ser revelado. Uno, para que se comprenda mejor que haya avanzado bien el siglo XX. Dos, porque solamente la Virgen quiere que para esa época o a la muerte de ella se pueda publicar. La Iglesia prudentemente guardó silencio sobre el tercer secreto, y esto generó muchas expectativas. Cuando llegado el año 1960 no se publicó, entonces empezaron a generar hipótesis
de un gran terremoto, de una guerra nuclear, a propósito de la Guerra Fría que estalló después de la Segunda Guerra Mundial entre las grandes potencias Oriente y Occidente, y nos decía que si el mundo no se convertía, habría como una especie de apocalipsis. La Iglesia solo hasta julio del año 2000, con el cardenal Ratzinger, viene a dar a conocer y a interpretar con autoridad autoritativamente la Iglesia lo que fue ese tercer secreto. Esto es bien interesante. Sí, padre, muy interesante. Y afirmaciones de la Santísima Virgen, que el maligno tiene poder sobre nosotros y sobre el mundo cuando nos alejamos de Dios. Precisamente es lo que usted decía, es esa advertencia de amor de madre que viene a hacernos la Santísima Virgen, que si no nos convertimos, que si no hacemos oración, que si no hacemos el Santo Rosario, no nos entregamos a su corazón, podría pasar lo que usted dice, se cumplió proféticamente. De hecho, en una entrevista a Sor Lucía dos Santos, cuando Juan Pablo II, después del atentado de 1981, 13 de mayo, día de Fátima, él pedirá luego conocer el tercer secreto. Recuérdese que él había sido elegido Papa el 16 de octubre de 1978 y tal vez no había caído él en la cuenta de que estaría en el centro de las profecías de Fátima, y solo después del atentado, cuando el turco Mehmet Ali Agca, ahora conociendo que fue contratado por los servicios secretos rusos, que a su vez habían, buscando borrar la huella de su maldad, había contratado los servicios secretos de Bulgaria, país de la Europa Oriental, y atentó contra el Papa, y él decía: yo no puedo fallar, yo soy un profesional, soy un asesino que nunca ha fallado. El Papa, después de que él mismo reconoce que una mano maternal desvió el rumbo de la bala asesina, él pedirá en ese año siguiente al atentado conocer el tercer secreto, y hasta 1984, con un grupo de obispos del mundo entero, consagrará el mundo y especialmente Rusia al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía dirá que esta consagración evitó que Rusia siguiera expandiendo sus errores, una posible guerra nuclear, y lo que veríamos unos años después, 1989, 1990, 91, la caída del comunismo, la caída de ese ícono que dividía la Europa sin libertades de la Europa libre, el muro de Berlín. Recuerda la famosa puerta de Brandenburgo, y nos recordará a nosotros algo que fue definitivo, que hubo un hombre que fue providente en su momento, Mikhail Gorbachev, que a través del glasnost y la perestroika llevó a Rusia a una apertura, alejándola de esa ideología comunista radical, atea y perseguidora de la religión, especialmente del cristianismo en Occidente. Esto es muy bonito, y esto nos muestra cómo hay una profunda conexión entre el mensaje de Fátima y los acontecimientos históricos centrales que marcaron la centuria del siglo XX, y atención, que es lo más interesante, que siguen marcando nuestro tiempo, estas primeras décadas del siglo XXI. Pero vámonos a un tercer BTR, donde vamos a encontrar precisamente el más controvertido, el más investigado y quizás el más especulado mensaje que dio la Virgen María en Portugal a estos tres pastorcitos. Hablemos entonces del tercer secreto de Fátima. A continuación, los pastorcillos vieron la tercera parte que la Virgen les pidió guardar y que no fue revelada hasta muchos años después. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano, centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. En la tercera parte del secreto, a este ángel con la espada de fuego y a la Virgen que con su mano evita el contacto de las llamas por la tierra.
Y después hay una segunda parte con el obispo vestido de blanco y la gente que camina atravesando una ciudad medio en ruinas, caminando por una montaña difícil de escalar, en el cimo de la cual estaba una cruz. El Papa cae como muerto y el ángel va recorriendo el sangre de los mártires debajo de la cruz y ofrece a los que caminan en dirección a la cruz. Padre, quisiera aprovechar este tema tan interesante que estamos viendo el día de hoy para que usted en sus palabras nos explique de qué se trata cada punto que revelan en este secreto. A ver, lo primero es afirmar que se trata de una imagen perturbadora. Se habla de un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda que amenazaba con la espada de fuego destruir el mundo, pero a la vez una señora que entendemos la Virgen Santísima que al resplandor y con su mano derecha extendida detenía el fuego destructor sobre la humanidad. Esta primera parte nos habla precisamente de lo que es el poder de Dios y el poder intercesor de la Virgen Santísima a la hora de alguna manera de paliar el misterio de iniquidad del que hablaba Juan Pablo II, que conocemos corrientemente como el misterio del mal, el misterio del mal. Como el mal no está solamente en corazones, sino que esos corazones, esos hombres y mujeres están en estructuras y se generan precisamente eso, instituciones del mal, gobiernos del mal, estructuras del mal, ideologías del mal, y cómo la Virgen está ahí de alguna manera intercediendo. Es como lo primero. Lo segundo, el ángel dice claramente al mundo, penitencia, penitencia, penitencia. Cuando se dice 3 veces, es lo mismo que en el texto escriturístico. Decirlo 3 veces es decirlo con fuerza, con firmeza, y que es una verdad que es para ser obedecida y ser acatada con radicalidad en la vida. La penitencia hoy el mundo del confort, de la comodidad, del bienestar, del lujo, del hedonismo, del consumo, hoy no le dice nada, pero la mayor penitencia es la abstención del pecado. La mayor penitencia es la capacidad de auxilio, de ayuda a hermanos, hermanas que por pobreza, por soledad, por crisis moral, por desamparo, por tantas lacras que en el corazón humano necesitan de nuestro apoyo. Penitencia es uno decirle radicalmente no al pecado como expresión de egoísmo, de soberbia, de injusticia, de violencia, de opresión sobre los demás. Entonces en esto es muy claro el mensaje de Fátima a través de la imagen del ángel que evoca los ángeles del Apocalipsis. Y recordarán ustedes que la palabra ángel viene del griego angelos, que significa mensajero de Dios, mensajero del cielo. Luego hay un segundo momento que nos dice que hay un obispo vestido de blanco que le parece que fuera el Papa. Y es aquí donde entra como toda la iglesia, seguido de cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, que caminan pesadamente hacia lo alto de una montaña. Recuérdense que la montaña en la Biblia es el lugar del encuentro con Dios, pero que antes atraviesa una ciudad destruida por la guerra, las ruinas, y que el Papa le da a Sor Lucía, la hermana Lucía la vidente, le da la imagen, la impresión de que el Papa está desolado, de que ora por las almas de los difuntos que han caído en esta guerra, y empieza a subir pesadamente en fila india hacia la montaña, y en lo alto de la montaña hay una cruz grande de madera tosca, dice que le pareciera madera de alcornoque con la cáscara, y que allí va a encontrar 2 ángeles en el travesaño horizontal de la cruz con sendas jarras de cristal que reciben la sangre de los mártires y la vierten sobre los que van llegando, como quien dice, para abonar sus almas, recordando la famosa expresión del Tertuliano, sangre de mártires, semilla de cristianos, hablando de la persecución en el comienzo de la iglesia primitiva. Esto es impresionante, y nos dice que cuando el Papa llega arriba hay unos soldados, unos con balas
con armas de fuego, otros con flechas disparan sobre el Papa y a Lucía le da la impresión de que muere. No lo puedo asegurar completamente, pero la impresión de que muere. Esta profecía se ha aplicado a Juan Pablo II. Primero, ser perseguido por el comunismo. Siempre tuvieron desconfianza frente a este Papa, que de hecho impulsó, por ejemplo, el gran sindicato de trabajadores de maderas en Gdansk, en Polonia, y de ahí se esparció por todo el país polaco, conocido como Solidarność, en castellano Solidaridad, y con su líder Lech Wałęsa, que recordamos fue la chispa para que muchos países en la Europa de la llamada cortina de hierro, como decía Sir Winston Churchill, los países sin libertad, los países sin democracia, cerrados por la cortina de hierro, por ese régimen férreo, dictatorial, autoritario, como el que más soviético, cayera. El Papa fue un artífice y un líder, por eso les interesaba que él no estuviera vivo, y de ahí el atentado. Y ahora lo que decíamos, el mismo Papa señalará, fue la Virgen María la que me cuidó. Y el mismo asesino, luego en un encuentro con el Papa, revelará, yo le dije a él, hábleme de Fátima, porque yo soy un profesional, usted debería estar muerto. Aquí hubo una fuerza de Dios que yo no comprendo, usted debería estar muerto, le dirá cuando él le visita a su potencial asesino en la cárcel en Italia, la cárcel de Redivia en Italia. Esto nos pone a pensar y nos habla de un mensaje poderoso. Cuando se habla también de la ciudad en ruinas, la montaña, son los dos lugares de la historia humana, dirá el cardenal Ratzinger en la explicación del año 2000. El mundo trasega, camina, peregrina históricamente en dos realidades, el mundo urbano, el mundo rural, y allí acontece la historia de salvación, la historia de Dios trabajando en la historia de los hombres. Esto es muy bonito y nos pone a pensar. Así es, Padre, es de puntualizar, y qué bonito que este programa sea una invitación a profundizar más en ese secreto, porque todo lo que usted me está contando da un mensaje muy esperanzador y de querer saber más sobre ese secreto y sobre ese mensaje al hoy de nuestras vidas que la Virgen quiere traernos. Y hay algo muy interesante, Sarita y amigos digitales, y es que Ratzinger, con la autoridad, para mí es uno de los hombres vivos más sabios que tiene la Iglesia, el cardenal Ratzinger, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, afirmará, está bien, la revelación pública, que es la que debe ser creída universalmente, se cerró con Jesucristo, pero el plano de un mensaje de la Virgen, la gran intercesora y la madre para todos los creyentes, entra en el ámbito de las revelaciones privadas, que no necesariamente se obliga a creer, pero que refuerzan el mensaje de la revelación pública dada en Jesucristo, y que de alguna manera, más que una profecía, como anticipar el futuro, nos quieren ayudar a interpretar mejor, oigan esto, interpretar mejor los signos de Dios y la voluntad de Dios en el momento histórico que vivimos. Y eso hay que decirlo a nuestro año 2019, cuando acabamos de vivir el día de Fátima, 13 de mayo, nosotros decir, a ver, el Señor que nos está mostrando a nuestro mundo. Creo, Sarita, que en este sentido es bien interesante una pequeña parte de una entrevista que dio en su momento en el año 2000, en los meses posteriores, el Papa, el cardenal Ratzinger, a propósito de este mensaje de Fátima. Quisiera que lo miráramos. So here's our encore presentation of my exclusive interview with Cardinal Joseph Ratzinger, now Benedict XVI, at his rooms in the Holy Office in 2003. One of your jobs here at the Congregation for the Doctrine of Faith is investigating the Marian apparitions that occur in history and in our present age. You, in 2000, released the so-called Third Secret of Fatima, and part of that revelation was that there would be a hail of bullets, the Pope would fall and appear to be dead. The congregation interpreted that as the assassination attempt on His Holiness John Paul II.
Is it possible, and I've gotten many letters asking me to ask this question, is it possible that this could point to a future pope? We cannot exclude it, this is clear. Normally, provisions are limited to the next generation, and even Lucia and others of Fatima were convinced that in time of one generation this would be realized. So the immediate content of the vision is this, I would say. And it is expressed in a visionary and apocalyptic language. It is clear in all the visions we do not have an historical or language or as a report in television, but we have a visionary symbolic language. We can understand this is indeed indication of the crisis of the church in the second part of the last century and in our time. But even if the immediate sense of this prophecies, this visions is always in the next generations, it has also a sense for future times. We cannot exclude, even I would say, we have to wait for that even in other times we'll have similar crises of the church and perhaps also similar attacks to a pope. Oíamos alguna acápite muy corto de una entrevista, hacemos la corrección, en el año 2003, 3 años después de la revelación oficial de tercera parte del secreto de Fátima, oíamos hablar al cardenal Ratzinger, se le veía muy joven, y hay que decirlo de paso, a quien acabamos de escuchar es hoy por hoy uno de los hombres vivos más sabios que ha tenido la Iglesia. Mucha gente no entendió, y hacemos el paréntesis, no entendió tan claramente ese pontificado de Benedicto XVI, 2005-2013, pero créanme que tuvimos al frente de la Iglesia un hombre sabio, y no dudo en calificar un hombre que será santo, con una inteligencia providencial, pero también más allá de su sabiduría, con la limpieza de corazón, con la bondad de un niño. Alguien decía, Ratzinger tiene la sabiduría de 7 profesores universitarios, pero tiene la limpieza y la sencillez de corazón de un niño de primera comunión. Oíamos parte de este mensaje y simplemente queremos retomar algo. El prefecto para la época de la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmaba, Fátima no es solamente actual para el siglo XX, es actual para este siglo. Y algunos dicen las persecuciones que vive la Iglesia, la purificación que hoy se vive, la prueba a la fe de los creyentes, que ustedes ven que hay aparatos muy grandes a nivel de medios de comunicación del mundo entero, donde siempre un ataque permanente, reiterado contra la Iglesia, contra sus ministros. Algunos dicen esto hace parte también del mensaje de Fátima. La Iglesia será perseguida, la Iglesia necesita ser purificada porque en ella también hay pecado, y la fe de los creyentes va a ser sometida a prueba porque tendrán que descubrir que más allá de lo que se diga en los grandes medios, en la sociedad contemporánea que está entregada al materialismo, se necesita la experiencia de Dios y la experiencia de trascendencia, y el ser humano será un permanente buscador de una verdad más profunda que no encuentra en los proyectos ideológicos o políticos de esta tierra, sino en quien nos dio la vida, nuestro Hacedor, nuestro Creador Dios. Esto es muy poderoso y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, Padre, yo aprovecho este espacito para saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Facebook y de YouTube. Aprovechamos para saludar a Lucy Novato desde Argentina. Nos agradecen por el programa y por aclarar un tema tan interesante como el que estamos hablando. Nos saludan también desde México, desde Italia. Mi padre desde Puerto Rico. Bueno, Padre, dicen que tienen mucha expectativa que sigamos hablando sobre este tema, que está aclarando muchas dudas que tenían al respecto. También hay un mensaje acá que me llama la atención, Padre, y quisiera compartirlo con usted para que nos pueda explicar. Dice, Padre, impresionante ver a nuestra Madre advirtiéndonos sobre la situación de la humanidad, y aún así vemos tanta perdición. La Virgen nos habla en su segundo secreto sobre la consagración. ¿Cómo es posible hacer una consagración? Sí. A ver, aquí hay
hay como dos partes en esta pregunta. La primera, constatar que es una realidad, que el mundo hoy vive de espaldas a Dios, que el ser humano piensa que con la productividad económica, con el desarrollo tecnológico y científico, alcanzó su cielo, su paraíso aquí en la tierra, que el ser humano en la autosuficiencia que da, digamos, el conocimiento avanzado. Hoy ustedes ven que todo el mundo hace carreras profesionales, especializaciones, doctorados. Cada vez el ser humano se siente más dueño de su historia y de su mundo y desprecia más a su creador. Esto es una constatación, pero también cada vez el ser humano se expone más a virus asesinos. Cada vez el ser humano encuentra mayores desafíos al sentido de su vida. Cada vez hay más la pandemia de la depresión, el suicidio, la autoaniquilación. Cada vez hay más hogares destruidos. De manera que hoy hay un gran desarrollo material, técnico, científico, pero hay un pobre desarrollo espiritual y del sentido profundo y último de la existencia a nivel individual y a nivel colectivo. Y esto nos tiene que cuestionar. Hoy algunos hablan de Fátima, el mensaje de Fátima se aplica en este cambio climático, la destrucción de algunos sectores vastos de la humanidad, de esta casa común, como lo llama el Papa Francisco, el planeta Tierra, no le está generando ninguna catástrofe externa. Es el mismo hombre con su sed de producir, la industrialización, la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2, y estamos destruyendo nuestra casa común. Dice, esto es parte del mensaje de Fátima, algunos se atreven a afirmar. El tema de esta descomposición moral y el sinsentido de la vida, donde el ser humano tiene más, pero se siente menos. Donde el ser humano hoy tiene casas más equipadas, pero es menos como familia, es menos como hogar. Esto es parte del mensaje de Fátima diciéndole a la humanidad, corrijan el rumbo, miren otras posibilidades. En ese ámbito entra el tema de consagrarnos. Cuando uno habla de consagración en su sentido más literal, habla de una dedicación especial. Por ejemplo, uno dice de alguien tan consagrada a tu estudio, tan consagrado al fútbol, al deporte, tan consagrado a la pintura, es porque una persona dedica por un amor especial su vida, su actividad, su esfuerzo, su talento al estudio, al arte, al deporte. Cuando hablamos de consagración a Dios por intercesión de María, es entender que ella es la gran consagrada, que tuvo a Jesús en su vientre y en su corazón y que estamos llamados a aprender de ella y a conocer que por María, como decía uno de los grandes mariólogos en la historia del cristianismo de la Iglesia, San Luis María Griñón de Montfort, María es el camino más rápido, más corto, más perfecto para acceder a Jesús. De manera que estamos en un camino donde hoy hay un despertar espiritual, precisamente como una contrafuerza a este secularismo y este materialismo que nos ahoga y que le ha robado sentido a la existencia de la gente. Bueno, no sé, nos avanza el tiempo, no sé si tengas ahí más preguntas. Sí, padre, tenemos más preguntas. Nos dicen que si de pronto podemos explicarles un poquito a qué se refiere la Virgen cuando dice que su Sagrado Corazón vencerá. Sí, el corazón en la Biblia es una palabra recurrente. De hecho, en el texto sagrado la palabra corazón aparece 999 veces. No quiero un hombre que endurezca su corazón. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, dame un corazón puro, renúvame por dentro con espíritu limpio. Habla el Salmo Miserere, el Salmo 50-51. La Biblia permanentemente habla de corazón. Jesús nos invitaba a tener un corazón limpio para conocer, para ver a Dios. Y dice, dichosos los que son de limpio corazón. Cuando hablamos del corazón inmaculado de María que va a vencer, es aprender a tener la mirada, la intencionalidad, la rectitud de vida, la luminosidad, permítame la expresión, la luz interior para mirar la vida con los ojos de una persona
que camina en la voluntad de Dios, que camina en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Conozco el caso de un sacerdote que tiene el sagrario en su habitación, tiene la Eucaristía, y él da una explicación. Este sacerdote dice que siguiendo el Salmo, caminaré en presencia del Señor, es viviré en presencia del Señor, y ese vivir en presencia de Dios nos previene de alguna manera para pensar, para decidir, tomar decisiones, para actuar y para vivir de una manera distinta. Eso es una renovación del corazón cuando uno vive de cara al Señor, siguiendo la Escritura, caminando en su presencia, en la Eucaristía, meditando el mensaje que el Señor nos da y que se complementa en este tipo de revelaciones privadas que, repetimos, no es de obligatoria credibilidad para el pueblo de Dios, pero como dice muy bien la Iglesia, ayuda a una mejor comprensión, una mejor intelección del mensaje de salvación. Bueno, se nos va acabando el tiempo y queremos hacer una oración con ustedes. Queremos que cada uno sienta que así como una mamá nos dice, cuídate de esa persona, no me gusta para amiga tuya. Así como una mamá te dice, haz la tarea, que te veo muy disipado en el estudio, vas a perder el semestre en la universidad. Así como una mamá te dice, ten cuidado al montar este negocio, que eres una persona apresurada y a veces emotiva y puedes arriesgar un capital económico importante. Cuando una mamá nos advierte, nos previene, nos alerta sobre muchos peligros que tenemos en la vida, así exactamente la imagen de la Madre del Cielo para este momento de la historia de la humanidad, porque este mensaje de Fátima no es solo para este pequeño pobladito alrededor de la Cova de Iría en Fátima, ni para Portugal, es un mensaje para la humanidad entera, que sintamos que la Madre de Dios nos está hablando. Y los invito para que con sencillez vamos a abrir las palmas de las manos. Tenemos aquí una sencilla pero significativa imagen de la Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima. Y pedimos a nuestra Madre del Cielo que en el caminar en la vida nos dejemos acompañar por ella. Su mensaje se sintetiza en palabras muy simples: oren, oren, oren. La oración, el entrar en comunión con el Señor, en escucharlo, en entrar en esa meditación de la dinámica de Jesús a partir de una oración vocal tan bonita como el Santo Rosario. Esa es una síntesis del mensaje de Fátima, la oración. Pero una segunda síntesis del mensaje de Fátima es la penitencia. Cuando el ser humano está desbordado, mi libertad es absoluta, mis apetitos son absolutos, mi voluntad es absoluta, a mí nadie me puede corregir, a mí nadie me puede exhortar, a mí nadie me puede negar nada, es mi libertad salvaje. La Virgen nos invita a cierta vida con austeridad, con penitencia, una vida mucho más de control de la voluntad y de apertura a la trascendencia, no simplemente guiada por los instintos, por las pulsiones, por los apetitos humanos. Finalmente la Virgen nos invita a reparar, la reparación con nuestras buenas obras, reparar por los pecados del mundo, y es un sentido expiatorio que tienen todas las religiones, reparar y expiar con el amor que demos a otros, con el sufrimiento y aún las persecuciones e injusticias de las que podamos ser víctimas. Hoy reconocemos que Fátima no es un mensaje apocalíptico, catastrófico, sino que es todo lo contrario, un mensaje de esperanza, un mensaje de luz y de sabiduría para el mundo, un mensaje que quiere recoger simplemente este momento a veces de cierto desmoronamiento de lo que el Papa Benedicto XVI llamaba en su momento relativismo, subjetivismo moral, y nos quiere encauzar, siguiendo el mensaje de Jesús, nos quiere encauzar la Madre. Volvamos al Evangelio, volvamos al amor, volvamos a la enseñanza y al gran mensaje de Jesús.
Esto es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Queremos agradecer su sintonía, agradecer tu compañía, Sarita, y decirle al Señor que en este mes de María, mes de mayo, queremos seguir sus enseñanzas, ser dóciles como María a lo que Él nos pida, como señalaba ella en las bodas de Caná, hacer lo que Él os pida. Y con estos buenos deseos queremos a ustedes, familias, a ustedes, amigas y amigos digitales que nos ven en redes sociales y en televisión, queremos bendecirlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos terminar nuestro programa con un informe muy bello de lo que fue el gran acontecimiento que probó la sobrenaturalidad de los acontecimientos de Fátima y se dio en la última aparición de estas sucesivas desde mayo hasta octubre 13 de 2017, hace 102 años, menos 6 meses, porque fue el último a los 6 meses de mayo en octubre. Fue conocido como la Danza del Sol. Algunos hablan de 50.000 personas, otros hablan de 70.000 personas, y hablan de un fenómeno cósmico, absolutamente sobrenatural, que llevó a muchas conversiones, y a una persona muy ateas, un periodista del diario O Século, allá en Portugal, él decía: esto no es fantochería de mujeres fanáticas, aquí hubo algo sobrenatural. Miremos, y con esto nos despedimos, está este video que es impactante sobre la llamada Danza del Sol y que corroborará, ratificará la sobrenaturalidad del mensaje de nuestra Madre del Cielo allá en Fátima, Portugal. Quedan con este video. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Los niños necesitan algo que convenza a los incrédulos. Se lo piden a la Señora. Ella les promete una gran señal en Fátima para el 13 de octubre. La expectativa era inmensa. Aquel día, unas 70.000 personas esperaban ansiosas bajo la lluvia en Cova de Iría. Cuando aparece el sol, hay un primer fenómeno increíble. El sol pegaba muy fuerte en los ojos, pero la gente seguía mirando al sol sin que les hiriera la vista. El sol gira sobre sí mismo por 3 veces, lanzando haces de luz de diversos colores. De repente, parece desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Muchos temieron que era el fin del mundo. Hay muchas conversiones en ese momento. Mucha gente extasiada. Mucha gente entusiasmada. El sol volvió a su lugar. Pero ese no era todo el milagro. Los pastorcitos estaban viendo un gran prodigio que los demás no veían. Precisamente en el momento en que se veía el milagro del sol, que fue presenciado por cerca de 50 a 70.000 personas, lo que los pastorcillos veían era a nuestro Señor que daba la bendición al mundo.